En los 2 últimos años, la ciencia cobró un protagonismo inédito, así como la necesidad de contar con información rigurosa y contrastada en los medios. Tanto es así que una noticia, un tweet, un video o una publicación en WhatsApp o un artículo podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos al cuarto seminario de comunicación científica digital, cubrir una pandemia en tiempo real. Este evento está organizado por Ciencia del Sur en compañía del Instituto de Patología e Investigación del Paraguay. Soy Daniel Duarte, editor general de Ciencia del Sur y coordinador adjunto del seminario. Es la primera vez que hacemos este evento 100% virtual, dadas las circunstancias que todos sabemos, y con un tema específico. En ediciones anteriores tocábamos áreas más amplias de la ciencia y el conocimiento. El Seminario de Ciencia del Sur siempre se diferencia por dos cosas: por la calidad de sus profesores y por el requisito que nosotros pedimos de crear una pieza periodística, un producto final con lo que se aprendió durante el seminario. En ediciones anteriores era un artículo escrito, pero a partir de este año estamos ampliando a videos y a podcast, ya que no nos podemos quedar atrás. En la clase de hoy hablaremos de COVID-19, ciencia y experiencia personal con el doctor Antonio Gubilla. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Pero muy bien, Dani, perfecto, estamos bien. Hay un poquito de problema con el internet, probablemente el mío, así que de repente hay una pequeña, breve interrupción, pero retomo otra vez con paciencia, podemos superar eso. Dale, no hay problema. Muy contento de También, estar acá y gracias por la invitación. no, claro que no. Esta noche nos acompaña también Eduardo Quintana, quien es director de Ciencia del Sur y coordinador principal de este seminario. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Dani? Un saludo a vos, al profe Cubilla y a todos los que están participando también de esta clase y bueno, a los que van a ver después, ¿verdad? En diferido la clase. Bueno, todos ya tienen, los que se inscribieron en sus correos, los materiales que enviamos. Solo para comentar que ahí van a encontrar el manual de edición científica de un programa muy completo que se llama Knight Science Journalism Fellowship del MIT, una universidad de los Estados Unidos. También está el libro sobre desinformación de la Fundación Gao de Colombia, también muy actualizado. Está en castellano. El impacto de la comunicación del Centro Internacional para Periodistas, también algunos manuales y principalmente nuestra guía de elaboración del material final para este seminario. Y en esta guía están las bases, algunos delineamientos generales para el trabajo que deben presentar si desean tener el certificado. Vamos a profundizar mañana sobre esto, pero ya pueden ir pensando en qué tipo de material quieren elaborar. Y si tienen preguntas, dudas o sugerencias, pueden hacernos acá o también por correo electrónico. La metodología de hoy es la entrevista, que es uno de los temas, perdón, uno de los géneros que ustedes también pueden elegir para su pieza periodística. Y uno de los géneros que usamos mucho en Ciencia del Sur porque nos da la posibilidad de acceder directamente al entrevistado, ¿verdad? Sin muchos filtros. Eduardo va a hacer la entrevista, pero ustedes pueden levantar la mano o pedir la palabra para hablar, no hay problema con eso, no queremos que se queden con ninguna duda. Si hay algo que tenemos que hacer en este seminario es preguntar y preguntar y preguntar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hay que decir primero, ¿verdad? Que el profesor Cubilla es médico por la Universidad Nacional de Asunción y se especializó en los Estados Unidos, especialista en patología por la American Board of Pathology de Estados Unidos, llegó a ser jefe de residentes y fellows del Memorial and Sloan Kettering Cancer Center de la Universidad Cornell. Fue profesor titular y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y representante titular ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En el año 2000 fundó el Instituto de Patología e Investigación que hoy dirige. El profesor Cubilla ganó el Premio Nacional de Ciencia y recibió la prestigiosa medalla COS que otorga la Sociedad Internacional de Patología Urológica. Sus líneas de investigación tienen que ver con el cáncer de pene, HPV y diagnósticos patológicos.
Además, es divulgador científico, llegó a ser comunicador en el diario ABC Color y en 2017 fue uno de los fundadores de Ciencia del Sur, donde escribe sobre medicina, investigación científica, políticas de ciencia, tecnología, innovación y educación superior. Bueno, a eso también tenemos que sumar, Dani y participantes, que el profesor es uno de los investigadores científicos más prolíficos y productivos que tenemos en Paraguay. De eso también vamos a hablar seguro. Pero yo quería empezar, profesor, con algo que puede ser de repente un poco básico. En tu época de estudiante de la Facultad de Medicina en la UNA, ¿cómo se estudiaba una enfermedad? ¿Y cuál era el conocimiento científico que tenían en aquel momento tanto los médicos como los profesores de nuestro país? Estamos hablando de los 60 y 70, ¿verdad? Sí, yo en realidad ingresé a medicina accidente, digo yo, de familia, bueno, me decretaron que tenía que ser médico y de repente me encontré en el primer curso de la Facultad de Medicina, sin entender realmente para dónde iba ni cuál iba a ser mi destino. Bueno, esos 2 primeros años, llamados de ciencias básicas, notablemente, después supe lo que eran las ciencias básicas. No podía haberme enterado ahí, ¿verdad? Porque fueron 2 años de docencia pura, de repetición, digamos, de experiencias ajenas. Los profesores repetían, ¿verdad? Y nosotros memorizábamos y tratamos de retener una enorme cantidad de datos. Entonces, nunca escuché la palabra investigación en esos primeros 2 años. Estamos hablando de ciencias básicas, que normalmente en los países desarrollados, las ciencias básicas, los primeros años de la Facultad de Medicina, son todo investigación. No hay otra cosa. Bueno, ahí ya hay el primer contraste, digamos, y un antecedente ya muy grave, ¿verdad?, de la situación de la investigación en el Paraguay, ¿verdad? Bueno, allá en el tercer curso, por suerte, encontré una cátedra que era la cátedra de patología. Encontré a una persona que era un investigador y de una absoluta brillantez, que era el profesor Rolón, ¿verdad?, que automáticamente se convirtió en un mentor para mí. Ya me quedé prendado no solamente por su capacidad como investigador, sino que por su cultura, ¿verdad?, y su visión general de la vida y de la ciencia y de la medicina. Él era una ave rara, rara avis en la Facultad de Medicina, y lo tenía medio marginalizado por eso, ¿verdad? Tenía un carácter fuerte también, ¿verdad? Y eso contribuía a que, digamos, el Instituto de Patología, que así se llamaba, que está ahí frente a la policía, en el viejo hospital de clínicas, el viejo edificio de las ciencias básicas, ahí era un nido aparte, ¿verdad? Bueno, entonces, esa persona me influyó y empecé a trabajar con él en sus estudios de investigación en cáncer generalmente. Hasta que en el quinto curso apareció otra persona, el profesor Manuel Riveros, de mucho renombre ya en esa época, que, digamos, también era un investigador. Entonces, el doctor Rolón, por supuesto, y el doctor Rivero eran asociados en proyectos de investigación y me uní a ese grupo y para ya, digamos, nunca más dejar ese grupo mientras estuve terminando la carrera, ¿verdad?, que duró 10 años. Entonces, en las otras cátedras no se escuchaba la palabra investigación. Todo era repetición, memorización, una enseñanza didáctica, le llamaban ellos al estilo francés de la década del 20 y del 30, cuando vinieron los viejos profesores franceses. Sin embargo, había profesores muy brillantes en la docencia y profesores que habían digamos, hecho sus entrenamientos en Europa y en Estados Unidos. Inclusive había profesores que habían estado en Harvard, en Michigan, en las grandes universidades norteamericanas. Sin embargo, al llegar de vuelta al Paraguay, como que se reacomodan otra vez, digamos, al conservatismo anterior y nos trataron de empujar un poco más la cosa y hacer algunos estudios que, digamos, nuestro país era en ese momento un laboratorio para investigación clínica, ¿verdad?, porque había de todo que no estaba descrito y se perdieron esa oportunidad. Entonces, eso es lo que puedo decir de esos años de carrera. Al recibirme ya viajé enseguida y, por 10 años afuera, ¿verdad?, y perdí contacto, digamos, con la medicina local.
Profesor, ¿y cómo se sabía cuando aparecía una nueva enfermedad? ¿Cómo se estudiaba en Paraguay? ¿Tardaba en llegar, por ejemplo, las informaciones y el conocimiento científico en esa época? Bueno, para descubrir enfermedades que te adelanto, no es el único objetivo de un investigador médico, ¿verdad? Porque no hay tantas enfermedades como investigadores. La mayoría de las investigaciones se refieren más bien a procesos y a mecanismos, ¿verdad?, de funcionamiento del cuerpo humano y de las patologías. Realmente, digamos, no, un requisito si vamos a buscar, ¿verdad?, es la gran experiencia. Uno tiene que, una cosa muy obvia, ¿verdad?, tiene que tener una gran experiencia para ver lo que no está publicado y tiene que tener gran lectura, ¿verdad? Tiene que conocer la literatura. Por supuesto, en mi época de estudiante había muy poco acceso a la literatura mundial, ¿verdad? Era dificilísimo. Eso cambió totalmente en la década del 80 en adelante, donde de repente se hizo, digamos, uno tuvo en su propia casa las bibliotecas mundiales, ¿verdad? Y tenía acceso a una cantidad de información que antes no había. Entonces, para descubrir una enfermedad hay que conocer bien las enfermedades existentes. Y cuando aparecen, usando la palabra que suele usar Thomas Kuhn, ¿verdad?, la anomalía, cuando aparece algo que no encaja, todo parece que lleva primero a un lado, hay una concatenación algorítmica, lógico-matemática, digamos, del razonamiento para arribar a un diagnóstico de una enfermedad conocida. De repente falta un eslabón, falta algo, no cierra, no puede uno llegar al diagnóstico por A o B motivo. La imagen no es característica, la patología uno ve al microscopio, no se parece a lo que está descrito. Bueno, entonces ahí uno empieza, digamos, a sospechar que hay algo nuevo y ese es el inicio de un proceso que puede llevar, a mí generalmente, las pocas observaciones nuevas que habremos hecho, un promedio de 5 a 7 años para que madure eso, ¿verdad? Y para que uno junte más casos, uno tiene que juntar más casos que sean iguales porque la naturaleza es regular, tiene regularidad, digamos, hablando de la regularidad en el sentido, digamos, físico y filosófico, ¿verdad?, que se repite, ¿verdad?, a sí misma, siempre se repite a sí misma, ¿verdad? Entonces, sobre todo cuando son enfermedades basadas en estructuras morfológicas, que es el caso de nuestra área. Entonces, uno va acumulando esa información y los casos. Siempre se empieza con un caso y se empieza con una observación o con una irregularidad o con un problema, como dice Popper, en problemas se inicia las hipótesis científicas, ¿verdad?, o en una anomalía. Y entonces una vez que tenga uno varios casos iguales, ¿verdad?, y hay mucha excitación en el médico estudioso cuando encuentra otro caso igual, ¿verdad?, y luego encuentra otro caso igual, porque entonces se va como que reafirmando de que por ahí uno tiene razón, ¿verdad? Porque es una cosa muy grande decir, acá estoy descubriendo una nueva enfermedad, ¿verdad? Nadie va a creer, ¿verdad? Entonces, la repetición de los casos es algo, y luego el estudio exhaustivo de estos casos y la publicación, y someter esto. Una estrategia que siempre usamos es someter en un congreso de nivel académico la observación para que otras personas opinen antes de la publicación. El riesgo que tiene es que le roben a uno. Me han robado 2 o 3 cosas, eso, pero es un riesgo que vale la pena correr, ¿verdad? Sobre todo si uno tiene posibilidad de encontrar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, que te roben 1 o 2 cosas. Bueno, ¿verdad? Pero unos muestros y ellos vienen y hacen su crítica. Y hacen sus observaciones que son muy, muy útiles. O bien viene alguien, como más de una vez me ocurrió, y dice, pero yo he visto esto, ¿eh? Yo tengo un caso igual a este, pero es idéntico. Y entonces, generalmente uno cuando ve una cosa muy rara, le invita a esa persona que traiga su caso y juntemos los casos y hagamos fuerza entre todos, ¿verdad? Eso es lo que suelo hacer. Y nunca dicen que no, ¿verdad?
y generalmente traen su caso y de repente traen más casos y colaboran y ayudan, ¿no? Bueno, y luego de tener estas percepciones, digamos, externas, es que uno se anima a escribir, ¿verdad? Siguiendo los métodos y las técnicas exigidas, uno escribe y envía a una revista y lo más alto que pueda en relación al valor de la observación. Si es una observación de mucho peso, digamos, uno busca la mejor revista dentro de su área, y si no es de mucho peso, porque uno se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, descubrimos que hay tejido adiposo en el cuerpo cavernoso, ¿verdad? El pene, ¿verdad? Es un hallazgo menor, pero no está escrito. Nadie vio la grasa en el cuerpo cavernoso, ¿verdad? Y nosotros vimos. Bueno, entonces mandamos el artículo a una revista menor también, ¿verdad? Porque tenemos más chance de que nos acepten. Una revista grande, mucha altura, no va a aceptar una nimiedad como esta. Entonces hay que saber también ubicarse y tener autocrítica, no pretender que todo lo que uno está observando es una genialidad, ¿verdad? De que también uno tiene observaciones pequeñas y realmente esa ciencia ordinaria de Kuhn, ¿verdad? Versus la ciencia revolucionaria, esa ciencia ordinaria de todos los días, es así, ¿verdad? Es una pequeña ciencia, por lo menos es la que nosotros hacemos, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas otras personas y estudiosos y áreas y disciplinas mucho más encumbradas, ¿verdad? Que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es un poco lúdico, ¿verdad? Un poco lúdico, para nos divertimos con lo que hacemos. Profe, pero justamente ahí me quería centrar porque la Sociedad Internacional de Patología Urológica te reconoció tus trabajos en cáncer de pene específicamente, que es un aporte dentro al conocimiento científico. ¿Cómo fue para que trabajaras en esta área? ¿Ya había como cierta tradición o ya se empezaba a estudiar cáncer de pene en la Universidad Nacional de Asunción? ¿O cómo Sí, fue? bueno, yo tuve la suerte de caer en un área de mucha tradición en el Paraguay, ¿verdad? El profesor Gorostiaga, en la década del 30, me decían, yo ya no lo conocía, él ya tenía publicaciones sobre cáncer de pene, en la década del 30, ¿verdad? Y 40. Y luego apareció el profesor Riveros, ¿verdad? Con toda su fuerza, el profesor Rolón, los discípulos del profesor Riveros, el doctor Cabaña, que está en Estados Unidos, y el doctor García, y otros, ¿verdad? No quiero mencionar nombres, pero me voy a olvidar seguramente, y todos fueron significativos. El profesor Riveros descubrió el ganglio centinela, que hoy es un instrumento técnico quirúrgico que se usa en todo el mundo. Él en cáncer de pene hizo la primera observación sobre el ganglio centinela, que es el primer lugar donde va la metástasis. En cáncer de pene hizo él. Después en Estados Unidos un profesor en California hizo en melanoma y después otro hizo en cáncer de mama y ahora se hace centinela en todos los cánceres y realmente es una técnica nacida en el Paraguay. Yo diría que es la observación más importante que salió de acá, ¿verdad? Muchos años, y que se haya difundido, haya tenido un impacto así práctico en la medicina. Entonces, eso respecto, digamos, a las cosas que se hicieron acá. Repetime la última parte de tu pregunta. ¿Y cómo fue para que vos te involucraras, profe? Bueno, en realidad, siguiendo esa tradición, y había muchos casos acá, y yo no había visto en 10 años en grandes hospitales, no había visto casos suficientes como los que había acá, ¿verdad? Me pareció un cambio de área, porque yo estaba trabajando en cáncer de páncreas, que había muchísimo en Estados Unidos, en el hospital donde yo estaba, había un grupo fuerte de páncreas, y vine acá y no había casos de cáncer de páncreas. Los diagnósticos eran difíciles, era un tumor oculto, ¿verdad? No había técnica para diagnosticar, ¿verdad? No había autopsias. Entonces, no pude seguir por falta de casos estudiando un área y yo dejé muchísimo sin estudiar, ¿verdad? Tenía muchas cosas para hacer en cáncer de páncreas, pero la geografía me castigó porque acá no había, no se diagnosticaban suficientemente y los casos que había no me llegaban a mí también, ¿verdad? Era otra cuestión también del ambiente de investigación, no encontré el ambiente académico adecuado para poder concentrar casos, ¿verdad? Entonces, en la Facultad de Medicina, donde había un poquito más casos, me tuve que ir al Instituto del Cáncer y
Ahí sí había muchos cánceres de pene, pero no había cáncer de páncreas. Bueno, eso fue una cosa. La otra cuestión fue que muy definitoria, ya después de estar trabajando 3 o 4 o 5 años de mi vuelta del extranjero, del Instituto del Cáncer, me invitaron para una charla a Washington, un grupo bastante heterogéneo, pero era predominantemente de epidemiólogos. Y había uno que otro patólogo, estaba el doctor Pelayo Correa, que trabajaba ahí en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, un brillante latinoamericano colombiano, ¿verdad? Que todo lo que sabemos hoy sobre los mecanismos de producción del cáncer de estómago describió él, ¿verdad? Y Pelayo, como lo llamaba yo, digamos, amistosamente, porque fue como un mentor para mí, Pelayo me invitó a esa reunión, una reunión de epidemiólogos latinoamericanos, y había unos cuantos europeos. Bueno, hicimos la reunión en el Instituto Nacional del Cáncer y a mí me dieron 10 minutos y presenté la casuística hasta ese momento de los cánceres en el Paraguay que había visto yo, ¿verdad? Y eran unos 10.000 casos más o menos, 10 a 12.000 casos. Y empecé a señalar las áreas posibles de investigación en base a mi experiencia anterior en el primer mundo y las cosas diferentes que yo encontraba en el Paraguay, ¿verdad? Había muchísimas cosas, había 10 cosas, ¿verdad? En cáncer de colon. El cáncer de colon en el Paraguay era más frecuente en el lado derecho y allá era en el lado izquierdo, ¿verdad? El cáncer de tiroides en el Paraguay había más carcinomas foliculares y en Nueva York había más carcinomas papilares. Bueno, empecé a encontrar una cantidad de cosas y por supuesto todas eran áreas de estudio. El cáncer de pene que no estaba descrito, no había nada, había 2 o 3 papers y nada más, ¿verdad? Bueno, entonces yo presenté eso y después tuve una reunión con el doctor Correa y él me dijo lo siguiente, ¿verdad? Que está muy bien todo esto, pero ¿vos dónde estás? Y no hacer ningún estudio en Paraguay. Le dije, ahí son médicos prácticos, les gusta operar, son muy buenos cirujanos, pero aparte del profesor Rivero, ¿verdad? Que no hay personas que como para formar un equipo y los jóvenes, bueno, puede ser los jóvenes. Le dije, pero todavía estamos empezando. Bueno, lo que sí que él me dijo lo siguiente, va a tener que, porque él también latinoamericano, trabajó en Colombia, en Cali, él es de Cali, tuvieron la mejor facultad de medicina de Sudamérica, financiada por la universidad, por la Fundación Rockefeller, pero se fue todo al diablo, ¿verdad? Y él tuvo que salir del país también. La misma historia de los países latinoamericanos. Y entonces me dice, va a tener que trabajar en 1 o 2 áreas, me dijo, y el resto va a tener que dejar, me dijo, porque no vas a poder, me dijo. Bueno, y efectivamente fue profético, ¿verdad? Vine de vuelta, ¿verdad? Y empecé a querer trabajar en cáncer de colon, por ejemplo, formé un grupo que el interés fue temporal, después se disolvió, después formé otro grupo para cáncer de tiroides, enseguida también no había interés, ¿verdad? Bueno, y al final me quedé con cáncer de pene donde iba a estudiar solamente la morfología, donde dependía de mí mismo, no dependía de los clínicos, de los cirujanos, de los oncólogos, de los radiólogos, de toda la gente que tiene que estar involucrado en un trabajo, ¿verdad? De tipo clínico, como eran los trabajos nuestros. Entonces, es ahí donde me decidí trabajar en esta área sola, ¿verdad? Y solamente con un residente que yo estaba formando, que era el doctor José Barreto, empezamos entre los dos a trabajar en cáncer de pene de manera así, aislada completamente del resto, ¿verdad? Y nuestro trabajo con esa limitación. Podíamos publicar porque no había nada publicado en la literatura mundial en patología, pero nuestros trabajos tenían el defecto que no teníamos la clínica, ¿verdad? Porque no estaban bien documentados los datos clínicos, los pacientes se perdían, se iban a su valle y no volvían, no sabíamos nosotros si este tumor, cómo se comporta, ¿verdad? Porque no podíamos seguir a los pacientes. En cualquier hospital del mundo, acá en el Hospital Camargo de San Pablo, donde me fui hace unos años a hacer unos estudios, ahí desde el año 1947 tienen todos sus pacientes registrados con un seguimiento del 95%. Bueno, en el Paraguay en esa época el seguimiento era del 10%. Uno nomás de cada 10 sabíamos qué pasó y el resto no sabían. Yo no sé cómo los médicos pueden, digamos, medir la calidad de sus prácticas si no saben si lo que hicieron está bien o está mal, si su paciente vivió o no vivió, ¿verdad? Pero esa es la situación y no ha cambiado mucho. Yo ese 10% ahora
Con el teléfono celular a lo mejor se puede ir al 40-50%, pero ya no, yo dejé ya de decepcionado de hacer estudios clínicos. Y cuando quiero hacer un estudio clínico, me voy a Nueva York, me voy a Barcelona, me voy a San Pablo, me voy a Ciudad de México. ¿Verdad? Y ahí tengo todos los casos estudiados clínicamente, los mismos casos que de Paraguay, pero todo con tratamientos uniformes, bien manejado su clínica. Estas cosas que no quería hablar de esto, ¿verdad? Pero yo creo que voy a tener que hablar porque son las limitaciones para nuestros trabajos, que hicieron nuestros trabajos más flojos, hubieran sido mucho más sólidos si hubiéramos tenido los ambientes académicos adecuados de que siempre hablo. Profe, otra de tu contribución a la ciencia mundial fueron tus varios estudios sobre el HPV. ¿Cómo fue para que empezaran a describir estos tumores asociados a la enfermedad? ¿Cómo empezó tu interés en esto? Ahí hay una cuestión histórica, hay anécdotas re interesantes. Que nos va a tomar el tiempo, pero bueno. Me invitaron, recuerdo, a una charla, me invitaron a hablar de cáncer de pene en una reunión en Buenos Aires. Bueno, un grupo eran ginecólogos, pero habían escuchado de que estábamos trabajando en cáncer de pene y estos tumores también ocurren. Y me invitaron. Y la charla fue en la universidad, en el Hospital San Martín, de la Universidad de la UBA, ¿verdad? La Universidad de Buenos Aires. Bueno, y yo di una charla de 15 a 20 minutos y mostré los tumores. Y ahí en la primera fila estaban sentados, estaba un profesor norteamericano y un profesor argentino. El profesor norteamericano era de la Universidad de Columbia y había creado recién el sistema que hasta hoy se usa de degradación histológica de las lesiones del cuello uterino, que le llamó CIN, Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN, CIN 1, CIN 2, CIN 3. Hasta hoy se usa eso todos los días el patólogo usa esa terminología. Salió de la cabeza de este profesor, Richard se llama, Reichardt. Bueno, el doctor Richard terminó mi charla y me llamó afuera y me dijo, estos son idénticos a lo que estamos viendo en Bulban. Y nosotros estamos haciendo ahora un trabajo para virus, para HPV. Probablemente sean todos estos tumores producidos por HPV como en el cuello uterino. Y no querés hacer estos estudios. Pero si quiero, por supuesto, ¿verdad? 1990, 91 por ahí fue eso. Bueno, entonces, que juntamos un lote de casos, creo que juntamos unos 80 tumores. También le pedí otro lote de casos al hospital donde yo me había formado, en el Memorial Hospital en Nueva York. Ahí me dieron 70 casos. Bueno, y los nuestros. Y juntamos. De eso salieron más o menos 120 casos limpios, digamos, porque siempre hay que mirar para que el material esté adecuado. Junté todos estos, los bloques de parafina, que son donde se hacen cortes de los tumores, y me fui a Nueva York exclusivamente para eso, y tomé el tren, me acuerdo, para llegar hasta la Universidad de Columbia, allá en los quintos infiernos, la calle 198, del lado oeste, barrio Bravo, por ahí hay que bajarse del tren y salir corriendo ya, ¿verdad? Era barrio así bravo, hispánico. Barrio hispánico de Nueva York. Ahí está metido el hospital de la Universidad de Columbia. Bueno, y el doctor Richard me presentó a Tom Wright, hoy es un famoso experto en HPV, jovencito, ¿verdad? Estaba empezando su carrera, y me dijo, entregale a él, le entregué los bloques, y espera 2 meses. Bueno, y volví a Paraguay y a los 2 meses me mandan, en esa época era un fax, ¿verdad? La única comunicación que había era, me manda y me dice, negativo, me dice, los materiales no son buenos. Hay problemas técnicos, seguramente estarán mal fijados. Bueno, dije yo, puede ser que algunos, pero ¿por qué todos, verdad?
Y los de Nueva York, los del Memorial Sloan Kettering, el hospital número 1 de cáncer en el mundo, no va a tener sus materiales mal fijados. Pero esa fue la explicación que me dio este joven, ¿verdad? Que cuando parecía muy arrogante, en cambio el doctor Richard era otra cosa, pero su alumnito era un poquito, y enseguida empezó a darle negativo a los casos, y entonces paró. En vez de continuar y terminar con los estudios, los 120 casos, allá por el 2030 ya dijo, esto no sirve, tiene un problema. Y estaba usando la técnica PCR, que era nuevísima en ese momento, en pocos lugares se hacía, ¿verdad? Ni acá, el PCR entró en Paraguay hace 5 años, creo que estamos hablando de 1990, ¿verdad? 89, 90. Bueno, entonces, esto es anécdota, pero que tiene que ver con tu pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, devolvieron todos los bloques y parece a propósito, pero 6 meses más tarde recibo una invitación para dar una charla en la Universidad de Wayne, en Detroit, sobre cáncer de pene. Un quimioterapeuta experto en cáncer de pene, el doctor Gabriel Haas, me invita y me voy y doy una charla. Bueno, y muestro, ya tenía todos los tumores, ¿verdad? Fotografiados, dibujos hermosos. Nuestras presentaciones siempre son muy pictóricas. Tenemos dibujos de cada caso. Había un señor Sotelo que falleció lastimosamente. Sotelo era un dibujante de primera, el que hizo los dibujos en la Basílica de Cacupé y la iglesia de San Bernardino. Si ven los murales, eso hizo Sotelo. Y él me hacía los dibujos de los tumores peneales, que son complejos ahora. Bueno, entonces me voy por la tangente. Y en el fondo estaba un señor que se levantó y me dijo que estaba él muy sorprendido por estos tumores y que nunca había visto y que le gustaría conversar más conmigo en privado. Y bueno, le pregunté al doctor Haas quién es este, y me dijo, este es el jefe de biología molecular, me dijo, se llama Wayne Lancaster. Bueno, entonces me fui a su laboratorio, un laboratorio pero brutal, ¿verdad? Una universidad pública norteamericana, brutal su laboratorio. Y ahí yo capté que era uno de los expertos en HPV. Había 3 en los Estados Unidos, él era uno de ellos. Bueno, entonces le comenté el caso de Columbia, ¿verdad? Y le dije que tenía bloques. Me dijo, no, me vas a traer esos bloques y yo le voy a dar a la doctora Gregoire canadiense para que haga su PhD con eso, ¿verdad? Y vamos a hacer un estudio. Bueno, y trajimos todos los bloques otra vez que estaban en Nueva York. Trajimos, en una caja estaba. Le llamo a mi amigo que está ahí, el doctor Victor Reuter, que ahora es chairman, y me dijo, acá está mi escritorio. Me dijo, ni siquiera saqué, ahí está, así como dejaste hace unos meses. Entonces le pedí que le mande a Wayne, ¿verdad? Y le mandó. Bueno, y empezamos los estudios, llevó un par de años, bueno, un poco menos quizás. La doctora Gregoire terminó los estudios y me manda, me acuerdo, yo estaba en la cátedra, sería por el 94, por ahí, 93, 94, en la cátedra de patología, estaba en mi oficina sentado y tenía un fax ahí. Y me llega un fax, ¿verdad? Y era la lista de los 120 casos. Bueno, ahí estaba la lista, todos los números y mis diagnósticos, pues yo le mandé con mis diagnósticos y decía en una columna positivo para virus, para HPV o negativo. Bueno, entonces yo empecé a mirar, ¿verdad? Y empecé a mirar la relación de los positivos con cierto tipo de tumores, ¿verdad? Solamente se asociaban con 2 tipos de tumores, el basaloide y el que le llamamos Warthy y basaloide. Basaloide y Warthy. Y los otros todos negativos, ¿verdad? Y solamente 25% de los casos dieron positivos y el resto negativos. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Empezaron a ver los negativos, ¿verdad? Y no tuvieron la paciencia de estudiar todos, ¿verdad? Y se perdieron esta oportunidad, ¿verdad? Como se dice en inglés, they missed the boat, ¿verdad? Perdieron el barco, ¿verdad? Perdieron el barco. En cambio, Wayne, tipo más sólido, más, qué sé yo, ¿no? Y ese artículo lo publicamos en la revista del Instituto Nacional del Cáncer, una revista de alto impacto de investigación pura, donde no se publica así. Mi segundo artículo en esa revista, uno de páncreas había publicado ahí,
y con mucha dificultad también, porque son muy rigurosos. Y bueno, y se convirtió en un clásico ese artículo porque por primera vez se estableció una relación entre la morfología y la presencia de virus. Esta relación. Y ahí nació mi interés. Este interés, digamos, se mantuvo hasta la década hasta más o menos unos 10 años, cuando recibí una invitación de la doctora Nubia Muñoz, candidata a premio Nobel por descubrir la relación del HPV con el cáncer de cuello uterino. Nubia, colombiana, la discípula de Pelayo Correa, este profesor de quien les había hablado anterior, de Colombia. Bueno, ella estaba en la IARC, en Lyon, Francia, y ahí hizo todos sus trabajos. Se volvió epidemióloga. Ella estudió epidemiología en la Universidad de Johns Hopkins. Tenía un máster y un doctorado en epidemiología. Y ella descubrió la relación, ella demostró que el cáncer de cuello uterino está producido por el virus, ¿verdad? Es una relación causal. Y no le dieron a ella el premio Nobel, le dieron al doctor Surhausen, el alemán, profesor Surhausen. ¿Por qué? Porque él describió el virus. La investigación básica es la que premian, y no la investigación clínica o epidemiológica. No sé, en la validación científica, digamos. Hasta ahora los premios Nobel son todos aquellos que han estudiado cuestiones básicas, ciencias básicas. Y nosotros acá nos damos el lujo en el Paraguay de decir que la ciencia básica no es para nosotros. Acá tenemos que hacer ciencias aplicadas solamente. Bueno, les comento, la doctora Muñoz me invitó a un trabajo internacional del Instituto Oncológico de Barcelona, ahí estaba el trabajo, donde juntaron 10.000 tumores relacionados con virus. Un proyecto cáncer producido por este virus en cabeza y cuello, ¿verdad? En la laringe, en la boca, en el esófago, en el área genital, aparte del cuello uterino, en la vagina, en el ano, en el pene, en la vulva. Bueno, y juntaron todos esos casos de todo el mundo. Nosotros también habíamos contribuido porque nos habían pedido y le mandamos 200 casos. Era una de los grupos más grandes. Había 1.000 casos de cáncer de pene, 1.000. Bueno, y me invitaron como consultor patológico, pero vieron mi entusiasmo, porque yo me entusiasmé de una manera casi patológica, digamos, cuando vi toda esa cantidad de casos, la posibilidad de ver, y yo le dije que yo me ofrezco a mirar estos casos. Y bajo, ustedes no me van a pagar nada, yo vengo acá. Miro, y durante 5 años fui viendo todos esos casos, los 1.000 casos de cáncer de pene, más todos los otros casos de cabeza y cuello, de vulva, etcétera, teniendo una visión, con una visión bien sistémica, hasta tal punto que desarrollamos, digamos, un conocimiento de cuál es el cáncer que produce el virus y cuál no, ¿verdad? Porque no todos están producidos por el virus. En pene es el 25% original con Wayland-Castor, no, es solamente la mitad. Bueno, entonces salieron varios trabajos de esta asociación colaborativa. Ese fue un estudio que se hizo, en la parte laboratorial se hizo ahí y en Holanda. Había en una ciudad pequeña en Holanda un laboratorio altamente sofisticado de punta, el mejor laboratorio de HPV en el mundo, donde estaba un profesor holandés de apellido Wim Quint, era un genio de los avances tecnológicos y de estar siempre en la avanzada molecular. Bueno, y él era el supervisor de los trabajos, entonces era muy serio, porque empezaban a aparecer trabajo por todos lados. En Argentina salió por virus, ¿verdad? Por este virus, igual que cuello uterino, donde es 95%. ¿verdad? Bueno, resultó que el PCR que se usaba en todos estos trabajos estaban fallutos, ¿verdad? Estaban contaminados, había contaminación, ¿verdad? Y entonces nuestras cifras más bajas eran cifras rigurosas. Ahí salió 35% en los estudios hechos en Barcelona, ¿verdad? Bueno, y ahí publicamos bastante distintos aspectos de la morfología y virus. Y después fuimos, digamos, a estudiar, muy interesados en esta área.
Les cuento muy anecdóticamente estas cosas, ¿verdad? Pero así mismo fue como ocurrió, ¿verdad? Sí, sí, no, profesor, muy importante estos datos para saber también que no siempre es solamente el método científico el que se sigue, sino que hay todo lo demás, el contexto que también ayuda a entender cómo se hace un descubrimiento científico, un aporte a la ciencia, etcétera. Ahora queremos enfocarnos en el tema de la COVID, ¿verdad? Que es el foco de nuestro seminario. Sabemos que no tenés dentro de tus líneas de investigación, pero fuiste un paciente de COVID. Y no solamente eso, sino que también escribiste al respecto un artículo muy interesante que ahí Daniel va a postear ahora, que es sobre la COVID y la cuestión existencial, ¿verdad? Más allá de solo la medicina y la ciencia. Pues la primera pregunta que quiero hacerte, porque me llamó la atención, tu primera recomendación en el artículo es no ser tu propio médico, aunque seas un profesional de la salud. La cultura de la automedicación está muy extendida, profe. No sé si en Paraguay o en general. Bueno, en general es así, ¿verdad? No es solamente la cosa del Paraguay, es en general, pero particularmente los médicos tendemos, digamos, a querer autotratarnos, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera es nuestra especialidad, ¿verdad? Y pretendemos que por ser médicos podemos nosotros mismos evaluarnos, hacer su radiografía sin una indicación, ¿verdad? Ellos se indican su radiografía y se van y se hacen. Y es una costumbre muy extendida, digamos, y cosa que yo a lo mejor también lo he hecho en el pasado, probablemente, pero enfrentándome con esta enfermedad seria, ¿verdad? Que como que le hace a uno, le mueve el esqueleto a uno, ¿verdad? Entonces dije, no, acá no hay cuestiones de ir a probar, a comprar el remedio en la farmacia y tomar esto o lo otro, ¿verdad? O agarrar el yuyo y poner dentro el tereré. No, entonces vamos a elegir bien los médicos y vamos a hacer lo que ellos nos digan. Entonces, ese espíritu crítico, ¿verdad? El médico viene a hacer un disparate, por supuesto uno no lo va a permitir, ¿verdad? Pero ya eligiendo bien el médico sabe uno que nos va a ocurrir eso. Entonces, esa es mi actitud ante la enfermedad, ponerme en manos del médico y él hace a su mejor entender, yo no le discuto, sigo sus instrucciones, como si fuera un soldadito. Profe, en este material, en este artículo, que se divide básicamente en tres momentos, porque es un poco extenso, hay tres momentos: la internación, la exploración y también la reflexión. Me quiero centrar en la primera. ¿Cómo es la experiencia de internación para alguien que nunca se internó? Porque dijiste que nunca te internaste, aunque pasaste por varios hospitales, tanto en Paraguay como en los Estados Unidos. ¿Cómo es esa experiencia de transmutación que vos decís, verdad? ¿Cómo se da este proceso de médico-paciente? Claro, uno de médico tiene que convertirse en un paciente. En el caso, digamos, de esta enfermedad, la cuestión crítica era la decisión para internar o no, ¿verdad? Porque un alto porcentaje de los pacientes, digamos, se quedan en sus casas y la enfermedad le cae leve, ¿verdad? Vamos a hablar del COVID así específicamente para contestar tu pregunta desde un ángulo, ¿verdad? Entonces, cuando mi oxigenación, yo sabiendo ya que estaba positivo, ¿verdad? Así, bajó al 93% y entonces ahí yo dije, bueno, esto ya es más serio y ya consulté con el médico y el médico ya me pidió una tomografía y al hacerme la tomografía ya encontraron lesiones pulmonares. Es decir, yo ya estaba en la segunda etapa porque hay tres etapas en esta enfermedad. La primera etapa es la penetración del virus, ¿verdad? Y su replicación y generalmente es asintomática, ¿verdad? No tiene síntomas y dura unos 4 o 5 días. Bueno, después viene la etapa del toque pulmonar, digamos, para usar un término no médico, cuando te toca el pulmón. Entonces, eso ya tiene síntomas o ya tiene traducciones imagenológicas o laboratoriales. Y efectivamente, al ver esa tomografía y radiografía, porque hay dos estudios que son diagnósticos, los médicos ya, y los radiólogos tenían ya
mucha experiencia. Ya habían visto, ha sido un golpe, coup d'oeil, dicen los franceses, golpe de ojo, ¿verdad? Así como cuando miramos nosotros un nevus al microscopio, ¿verdad? Un carcinoma de piel, ¿verdad? Común, pasa un golpe de ojo y ya está, el diagnóstico en segundos. Así me hicieron el diagnóstico, entonces ahí se decidió, a pesar de que sintomáticamente había pocos síntomas, pero había signos. Y el laboratorio empezó a mostrar aumento de la ferritina, aumento de otros marcadores inflamatorios, y entonces ya me internaron y me trataron, ¿verdad? Me trataron y yo creo que se evitó que pase a la siguiente etapa, la tercera, que es la diseminación. Es decir, el proceso se quedó en el pulmón, no salió del pulmón. Después sale del pulmón, se va al corazón, al miocardio, ¿verdad? Produce miocarditis, se va al hígado, produce hepatitis, se va al riñón, produce insuficiencia renal y bueno, empieza a haber trombosis por todos lados, ¿verdad? Y precoagulación, y entonces viene la catástrofe. Entonces, se evitó esto y durante 8 días de fuerte tratamiento se fue revirtiendo la lesión pulmonar. De 20% bajó a 15% y la oxigenación subió otra vez, ¿verdad? Que había bajado a 90%, subió a 94, 95%, y para los 8 días yo ya estaba bastante normal y listo para irme a la casa. Respecto a la clínica que es soberana, que está también en tu escrito, Sí. profe, ¿cómo se da este proceso de dejar en todo en manos? Porque eso es lo que decía, dejar todo en manos de los médicos, que tomen ellos las decisiones, ¿verdad? Para tu tratamiento. ¿Cómo se hace con una enfermedad nueva como esta, por ejemplo, como la COVID? Que Bueno, hay mucha incertidumbre al respecto, no se sabe mucho todavía. Bueno, como dije ahí, el virus es bueno en el sentido de que ya nos contó qué es lo que hace, ¿verdad? Y hay innumerables estudios. Acá tengo uno que saqué recién, escrito por un amigo mío, el doctor Carlos Cordón, que es el jefe de patología del Mount Sinai. Me gustaría, no sé cómo voy a hacer para mandarles, pero ahí está descrito todos los mecanismos y las etapas, ¿verdad? El virus se dio a conocer a sí mismo, ¿verdad? Con su mal comportamiento lo seguimos y lo describimos y sabemos exactamente qué es lo que va a hacer en el día 1, en el día 4, en el día 7, en el día 9, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que hay cierta predictibilidad de lo que va a hacer, y los médicos aprendieron rápido. Aprendizaje o años quizás, es un aprendizaje nuevo, pero el médico está acostumbrado a este tipo de aprendizaje porque la medicina es un campo muy cambiante. Que cambia edición hay 4 años, hay que leer revistas para estar actualizado. El libro leen los estudiantes, ¿no? Solamente, pero el médico que está tratando pacientes tiene que estar en el frente del conocimiento. Y el concepto sobre la medicina es soberana. Es un viejo dicho en el hospital, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Y en otras partes. Eso quiere decir de que se prioriza la suma de los factores clínicos ante un hecho aislado. Y el hecho aislado que suele perturbar mucho más, bastante, es el análisis de laboratorio, un marcador, ¿verdad?, que sale anormal de manera aislada, sin contexto clínico. La clínica y el diagnóstico tienen un contexto, ¿verdad? Entonces, el clásico típico es el CA125, es un marcador para cáncer de ovario, y frecuentemente sube, ¿verdad? Y viene la paciente viene con este marcador allá con 200 o 300 y asustado que tiene cáncer, ¿verdad? Y al final los datos clínicos demuestran de que no tiene, y no se le hace caso a ese dato laboratorial, ¿verdad? Bueno, y lo mismo en el COVID, de repente aparecía un dato laboratorial muy alto, ¿verdad? Y bueno, entonces los médicos, cuando no están dentro del contexto, cuando el paciente no está grave, ¿verdad?, y tiene ese dato alto, no encaja con el resto y lo ignora, ¿verdad? Lo ignora. Entonces, la clínica quiere decir la suma de todo, ¿verdad? Es más importante que un dato aislado, ¿verdad?
Interesante saber eso, profesor. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a hacer unas más nomás porque después también quiero que Dani participe y sobre todo los estudiantes acá del seminario, porque la idea es preguntar, ¿verdad? Pero quizás el aspecto más profundo, si se quiere, de tu artículo, profe, es que la COVID llegó a permitirte reflexionar sobre tu trabajo y las cuestiones más fundamentales de la existencia. Eso fue básicamente porque pensaste mucho en la muerte, profe, o en qué cambió tu visión ahí a partir de que tuviste esta enfermedad, porque llegó hasta hacerte pensar si seguías o no, o cómo continuabas tu labor como científico, por ejemplo. ¿Por qué fue tan profundo en este aspecto? No, eh, se le plantea a uno el tema de la muerte, ¿verdad? Y es un tema que, si bien en literatura es un tema recurrente, ¿verdad? Porque conozco pocos literatos, escritores que no hablen de la muerte. Parece que es una obsesión literaria. A mí nunca se me había ocurrido, ¿verdad? Sabiendo, por supuesto, que soy un ser finito que alguna vez voy a terminar, ¿verdad? Y que terminaré con mis huesos y mis músculos, ¿verdad? Con los gusanos, ¿verdad? Y ahí terminó. Pero digamos, esa preocupación de que yo podría estar muerto en pocos días y todo lo que eso implica en mi entorno, en mi familia, en mí mismo, ¿verdad? Que te hace pensar de que, bueno, que trabajaste tanto, hiciste esto, hiciste lo otro, ¿y para qué? Y por eso cité esos versos de Jorge Manrique, ¿verdad? Eh, eh, esa poesía, ese poema, es uno de los más lindos que yo conocí. Fue mi primera, digamos, introducción a la literatura con el padre César Alonso. Yo tenía 13 años y él nos enseñaba literatura en el primer curso del colegio. Y él empezó leyendo, él mismo leyendo, las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Bueno, y son versos tan bellos. ¿Y qué me quedó a mí, verdad? Que soy conocido por mi falta de memoria, que me olvido siempre porque yo no podía aprender una poesía completa, ¿verdad? A veces teníamos un profesor de literatura que nos hacía recitar poemas. Entonces yo lo que hacía era le pegaba en la espalda a mi compañero porque teníamos que levantarnos del asiento y de ahí declamar. Entonces yo tenía copiado el poema y con un sketch le ponía en la espalda a mi compañero y leía, ¿verdad? Y leía porque no era capaz de memorizar. No tengo memoria, es una cualidad que el doctor Barreto, por ejemplo, que trabajó conmigo muchos años y tiene muchos trabajos con nosotros, descubrió algunas cosas también. El doctor Barreto, impresionante la memoria que tiene. Él, por ejemplo, se acordaba no solamente el nombre de un paciente de hace 10 años, se acordaba dónde vivía, de qué pueblo era y cuál era su teléfono. Bueno, una cosa es loco, era la memoria de José Barreto. Bueno, entonces, no la mía, por supuesto, ¿verdad? Entonces, Eduardo, esa es la situación. Y por último, profe, ¿qué fue lo que te deja a vos, más allá de como individuo, ¿verdad? Que esto está muy presente en tu escrito, ¿qué te deja la pandemia de la COVID-19? ¿Qué es lo que principalmente aprendiste, además del hartazgo? Bueno, yo aprendí que estaba fuera de forma y ahora estoy en muy buena forma física. Aprendí a comer mejor, ¿verdad? A evitar una serie de cosas, a hacer ejercicio y a bajar de peso y me siento mucho mejor ahora que pre-COVID de ese punto de vista. Desde el punto de vista, digamos, de las actividades, si bien, digamos, no hubo una disminución en la producción, veo con mucho más escepticismo y eso tiene que ver con el pensar en el fin y en la muerte. Veo que realmente no vale la pena los legados, ¿verdad? Los legados son demasiado temporales y no hay que preocuparse tanto por el legado que uno va a hacer y es mejor quizás, digamos, vivir el gusto por el trabajo, el recuperar el sentido lúdico de la investigación que en realidad nunca me abandonó.
Nunca quise salvar, porque no sé, me interesó más bien hacer pequeñas contribuciones, digamos, pequeñas cosas nuevas, antes que pretender salvar el mundo, ¿verdad? El mundo se salvará por sí mismo, ¿verdad? No, no sé, no creo que nadie pueda salvar el mundo. Imposible hacer predicciones sobre qué va a ocurrir, ¿verdad? Bueno, profe, vamos a habilitar ya las preguntas de los participantes. Ahí Hugo levantó su mano. Hugo, adelante. Sí, muy buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Hugo Cusle, acá de Ciudad del Este. Quiero saludarle al profesor Cubilla, que fue mi profesor. Yo formo parte de las primeras promociones de medicina de la Universidad Nacional del Este, y hacíamos en aquellas épocas, inicio de los años 2000, nuestras prácticas. Nos íbamos a Asunción en el laboratorio de anatomía patológica y de microbiología con el profesor Canese. El profesor Cubilla también estuvo con nosotros en aquella época. Bueno, ahora formo parte del Centro de Investigaciones Médicas, que el profesor Cubilla también formó parte de sus fundaciones allá en el finales del año 2000 con el doctor Fanego, aquí como decano de la facultad. Correcto. Y estuve trabajando de cerca con el COVID, porque fui director de la 10ª región sanitaria en el Ministerio de Salud. A pesar que soy traumatólogo, te cuento, profesor, que me ayudó muchísimo a hacer epidemiología en este tiempo. Y ahora que vuelvo otra vez, porque ya salí de ese trabajito, vuelvo al ámbito de traumatología y de la docencia, me sirve muchísimo. Ya veo con otros ojos todo lo que es la parte médica, no solamente el asistencialismo, sino que iban surgiendo muchísimas ideas para investigar. Y les comento que en Alto Paraná tuvimos las dos grandes olas bien marcadas en el Paraguay, no así como otras regiones. Usted sabe, profesor, que aquí creamos los primeros albergues de los paraguayos que venían en el extranjero. Llegamos a tener más cerca de 3.000 paraguayos que le contuvimos acá. Nosotros llegamos a protestar inclusive por qué tanto se queda acá y no se van en otro lugar a formar nuevos albergues. Y el 80-90% de estos casos principalmente venían de San Paulo, trabajaban en la costura, en lugares cerrados, que nadie sabía que ahí se diseminaba el virus. 80-90% de casos positivos. Enviábamos a Asunción y teníamos la respuesta a los resultados en 15 a 20 días. Impresionante lo que era. Sí. Y llegamos a tener albergados porque tenía que esperar 21 días para enviarle a su casa, y gente que se quedó acá inclusive 3 meses dentro de los albergues, prácticamente se convirtieron en cárceles. Pero si no hacíamos eso, imagínate el 80-90% de 3.000, el COVID iba a estar multiplicado, diseminado por todo el Paraguay, y nuestros hospitales no estaban preparados. Y bueno, esa estrategia realmente fue fundamental en aquella época, en los primeros inicios de la pandemia, profesor. Quiero hacer un pequeño comentario de cómo estamos ahora en COVID y después hacer una pregunta al profe. Estoy viendo dos déficits que estamos teniendo en el COVID actualmente. Uno es del paciente y otro es del médico. Del paciente veo dos cosas. Uno, que no se vacuna. No se vacuna. El 50% nomás de los altos paranaenses está vacunado con primeras dosis y el 39% con segundas dosis. La gente no llega más a nuestros vacunatorios, entonces estamos haciendo el esfuerzo de nosotros visitar casa por casa, pero la mala información que tienen, el comentario de que es una vacuna que no funciona, mitos como que se le va a insertar algún chip, etcétera, nos dificulta bastante aumentar nuestro porcentaje de vacunación. Otro, que los pacientes ya no le hacen caso a los síntomas, dicen que es un resfrío, solamente un pequeño dolor de garganta, no hace la consulta médica precoz y mucho menos el hisopado, entonces no se puede hacer ese bloqueo epidemiológico temprano para tratar de bloquear dentro de su residencia o su ambiente laboral. Y de la parte médica, profesor, y para el público, veo una falla de actualización médica. Veo muchos médicos jóvenes, muchos médicos que no hacen la residencia médica, muchos médicos que se están recibiendo de las facultades, que lastimosamente solamente se pasan repitiendo lo que les dice el profesor como loros, y en su ejercicio médico siguen haciendo lo mismo, estudiando de folletos, y no nos estamos actualizando del COVID. Ya no es lo mismo tratar ahora el COVID de hace un año y mucho menos hace 2 años cuando surgió en China y teníamos los primeros casos en Europa. Y bueno, la falla del tratamiento veo que está en nuestro día a día dentro de la jerga médica. Y otro tema que estoy viendo es el retraso de la internación, profe. El criterio para internar estamos posponiendo. Usted estaba comentando que se hizo un diagnóstico precoz, ya se le diagnosticó en la fase 2 y no progresó la enfermedad. Y lastimosamente el 80% de nuestros casos llegan en formas graves. Tenemos solamente 10 pacientes en salas normales y 29 pacientes en terapias por COVID. Imagínate, profesor, todos los pacientes están llegando por caso grave, por retraso o del diagnóstico
o de la consulta precoz. Bueno, en ese sentido le quiero preguntar, profesor, ¿cómo usted ve esta pandemia a nivel mundial? ¿Qué nos espera? ¿Qué está viendo? ¿Qué está oliendo en el mundo? Y para Paraguay, ¿qué hay? Se viene la tercera ola y lastimosamente está empezando nuevamente aquí en el Alto Paraná. Fuerte abrazo, profe. Bueno, gracias, Hugo. Muy interesante todos tus comentarios, ¿verdad? Que son comentarios de primera fuente, ¿verdad? De primera fuente, tienen ese valor. Y bueno, interesante, ¿verdad? Sos traumatólogo y te convertiste en un casi experto en COVID, ¿verdad? Y esto está ocurriendo en distintas áreas y países y disciplinas. Es notable cómo muchos médicos han fuera de sus especialidades, han asumido, digamos, esa responsabilidad casi social, digamos, y médica, y se han volcado a ayudar médicamente o a investigar, inclusive investigadores de otras áreas. El doctor Carlos Cordón, el que estoy mencionando, es un biólogo molecular de cáncer y ahora está hecho un experto en COVID, por ejemplo, ¿verdad? Es el jefe de patología del Hospital Mount Sinai en Nueva York, ¿verdad? Bueno, y ese fenómeno me parece que es bueno. A mí no me agarró, ¿verdad? Porque ya estoy muy viejo y ya soy más resistente quizás a las innovaciones. Pero sí, le felicito a los que puedan hacer esto y a vos en especial sobre esto. No tengo yo una visión, digamos, del futuro. Concuerdo que ya estamos en la tercera ola, ¿verdad? El hecho que esté en Ciudad del Este es una cuestión geográfica, no sé cuántos, 300 kilómetros, no sé cuánto. Eso va a llegar acá, ¿verdad? Por supuesto, no se puede confinarlos a ellos ahí, ¿verdad? Como se hizo al principio. Entonces, va a llegar acá y esperemos que con la vacunación sea menos duro, ¿verdad? Hay un grupo muy significativo que no está vacunado y eso ya entra en el tema de las creencias, en el tema, digamos, donde solamente se puede persuadir, ¿verdad? Enseñar, persuadir, qué sé yo, ¿verdad? Hacer algún tipo de campaña sanitaria, no sé, conocerán los epidemiólogos la manera de hacer esto, o no, ¿verdad? Enfrentarse con el pensamiento mágico, que nuestro país está tan, digamos, sincretizado entre la cultura pagana guaraní y la cristiana, ¿verdad? Les desafío a que, a que progresen ahí, ¿verdad? Pero puede ser un perjuicio para todos, ¿verdad? Que ocurra eso. Así que a nivel mundial, por supuesto, hay rebrote por todos lados. Hay rebrote por todos lados. Inclusive leí hoy que hay una cepa nueva en Sudáfrica, ¿verdad? Que no está descrita todavía, que es diferente, pero que aparecen las mutaciones. Yo no sé hasta cuándo este virus va a estar con nosotros, pero de que parece ser de que va a seguir, ¿verdad? Y ya la vida no va a ser igual. Ya la vida no va a ser igual. Tenemos que aprender a vivir con eso. Bueno, justamente ahí posteaba el artículo que escribió la profesora Mirta González sobre el bajo porcentaje que tiene Paraguay. De hecho, es el penúltimo país de Sudamérica en nivel de vacunación. Apenas el 35% de la población llega a las 2 dosis. Daniel, ¿tenés otras preguntas? Sí, en ese sentido de lo que comentaba el doctor Hugo y también el profe Cubilla, ¿por qué esas creencias no dejan, o sea, no dejan que se avance en la vacunación y otras medidas anti-COVID? Porque, bueno, creo yo que un papel importante juegan los medios de comunicación y por otra parte también obviamente el gobierno, que son los mediadores entre los expertos que deberían, ¿verdad?, dictarnos la pauta de qué tenemos que hacer y las personas, el público en general, cómo adaptarse a una nueva situación. Y en ese sentido, profesor, ¿a vos te parece que los medios de comunicación en Paraguay, también en el mundo, si querés comentar, y el gobierno en su campaña de comunicación estuvieron a la altura o no de la pandemia? ¿Estuvieron preparados o hicieron lo que pudieron? ¿Cuál fue tu impresión? Yo creo que nadie estuvo preparado y
fue un proceso de aprendizaje y que los medios fueron aprendiendo también en la misma medida que el resto de la población y los propios médicos, ¿verdad? Y yo no creo que los medios estén haciendo un mal trabajo en el tema de la pandemia. Se le da una importancia muy significativa, inclusive al tema de la pro vacunación. Hay muy pocos medios que están antivacunas, tengo entendido, hay algunos que otros. A veces hay un enfoque así, un libertarianismo exagerado, ¿verdad? Que no creo que sea el verdadero, de decir que cada uno hace lo que se le antoja, ¿verdad? Está bien que cada uno haga lo que se le antoja, pero entonces no moleste a terceros si es que va a hacer lo que se le antoja, ¿verdad? Hay que respetar, eso es el principio del liberalismo, es el respeto a los terceros, ¿verdad? Eso yo creo que forma parte también. Y entonces, yo creo que sí están haciendo un buen trabajo en general. Y en el mundo también es igual que acá, ¿verdad? La mayoría de los medios están a favor de la vacunación y a favor y dando la información diaria sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y hay grandes instituciones que están contribuyendo, como la Universidad de Johns Hopkins, ¿verdad? Con datos muy, muy duros, muy, muy serios, y la prensa está aprovechando esos datos para difundir la situación real del COVID en el mundo, en todos los países del mundo. Entonces, yo creo que la resistencia va más allá, ¿verdad? La resistencia es más endógena, es más cultural, ¿verdad? Y es un poquito también la falta de cultura científica que adolecemos en nuestro país. No hay cultura científica y los mitos y la mitología, como dicen los postmodernistas franceses, con la ciencia son narraciones equivalentes, ¿verdad? Son una narración más en la ciencia y la mitología es otra narración y la fe es otra narración. Fue simpático que un sacerdote empezó a acusarle de supersticioso a un grupo evangélico, ¿verdad? No, esa es una secta de supersticiosos. Dijo con bastante atrevimiento un sacerdote de alto rango, ¿verdad? Entonces, profe, ¿a vos te parece que aunque los medios publiquen todos los días, aunque el gobierno haga campañas, siempre va a haber un residuo de personas Así creo. que por algún otro motivo van a resistirse, ¿verdad? Y sí, porque el tema es mucho más complejo y mucho está más inserto en los tuétanos de nuestra cultura, ¿verdad? Y eso no es así nomás que se revierte. Que uno puede revertirlo. Bueno, Pastor, levantaste la mano. Pastor es uno de nuestros profesores también del seminario. Pastor, adelante. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Un honor poder escucharle al profesor Cubilla. Agradecerle por su exposición. Quería hacerle una pregunta. Los griegos tienen una palabra que se conoce como frónesis, que es como la sabiduría que solamente se puede adquirir por la experiencia. Yo no puedo adquirir ese conocimiento leyendo un libro. Bueno, el profesor Cubilla ya tiene sus años, ¿verdad? Entonces quería preguntarle si en esos años de vivencia él tiene una experiencia similar a la que se vivió recientemente, como para que pueda encontrar como una analogía que le haya servido como experiencia también, de cierta manera, para tomar esa prudencia, esa frónesis, con respecto a todos los sucesos que iban ocurriendo, que tomaban un revuelo mediático bastante grande, que de repente para los que somos más jóvenes nos puede llamar bastante la atención. Si puedo comentar sobre eso, gracias. Te refería al COVID, ¿verdad? Al COVID, sí, experiencias similares en el pasado. Sí, bueno, es una pregunta un poquito difícil de contestar, ¿verdad? Lo que vivimos ahora es algo único en mi vida, ¿verdad? En mi vida. Yo no tengo suficientes años para haber estado, por ejemplo, en la epidemia del 18, que la gente que, los estudiosos de la historia de la medicina hacen una analogía con esa epidemia, ¿verdad? Y otras epidemias anteriores históricamente, ¿verdad? Donde de acuerdo a lo poco que he leído sobre esto, aparentemente los casos son muy similares, ¿verdad? Y las reacciones
del público populares son también bastante parecidas. Es que la especie humana es antigua y no ha cambiado tanto básicamente, ¿verdad? Las modificaciones culturales son muy epidérmicas, ¿verdad? Que no llegan al fondo de las cosas, pero no podría darte una respuesta, digamos, en relación con la profundidad de tu pregunta, ¿verdad? No podría darte. Pero no hay algún fenómeno o situación que haya llegado a parecerse a esto, profesor, en tus años. ¿No viste nada similar ni en Paraguay ni en Estados Unidos cuando viviste? No he visto. Para mí esto es una experiencia única, ¿verdad? Pues una experiencia colectiva, una experiencia que afecta a todo el mundo, afecta a toda mi familia. Realmente es algo que nunca lo experimenté anteriormente. ¿Y alguna lección, profe, que te parece o te gustaría al menos que los historiadores de la medicina rescataran de este periodo? ¿Qué podría ser el impacto personal, el impacto epidemiológico o mediático? ¿Qué es lo que te parece que se debería rescatar para futuras pandemias o situaciones similares? Bueno, estoy seguro de que ya habrá... ya habrá ahora algunos estudios, ¿verdad? Históricos, porque hay historiadores que son más atrevidos que otros, ¿verdad? Antes que se produzca toda la historia, ya están ellos escribiendo sobre historia. Quédate tranquilo que se va a escribir probablemente ad nauseam sobre este tema. No logro, digamos, despertar un interés en esto, ¿verdad? No me entusiasma intelectualmente, digamos, este tema. No quiero ver el futuro tampoco porque no tengo la bola de cristal, no puedo ver el futuro. Las predicciones, digamos, que se hacen en COVID son predicciones bastante certeras, muchas de ellas, pero son inmediatas, ¿verdad? Son en relación a lo que está ocurriendo y con qué va a ocurrir. Yo creo que todas estas predicciones, estos estudios que se están haciendo, que solía reportar el doctor Sequera, ¿verdad? Y otras personas que están en la universidad que están trabajando numéricamente también y en el ministerio, yo creo que son muy buenas, ¿verdad? Y nos dan las curvas, nos dan las ideas de lo que está ocurriendo, se puede predecir un poquito qué va a ocurrir, pero hasta ahí nomás voy, ¿verdad? Y no tengo una opinión definitiva sobre el futuro, ¿verdad? En ningún aspecto, es tan cambiante. Esos datos quizás podemos analizar mejor con Pastor, ¿verdad? Cuando nos toque su clase, en unas 2 semanas creo que nos toca con Pastor. Así Claro, que él vamos tiene a hablar varios estudios. El Pastor de tiene eso. varios estudios, ¿verdad? Re serio. Yo me acuerdo cuando empezó, creo que fue uno de los primeros, ¿verdad? Que todo el mundo le cayó. Porque él planteó una visión catastrófica y cuando la situación era absolutamente banal, ¿verdad? Y luego vino la catástrofe y seguramente se habrán callado las críticas, ¿no, Pastor? Sí, sí, me permite el espacio para comentar, creo que en parte así fue, profesor, y de hecho las intervenciones fueron bastante fuertes en el 2020 y hizo un comportamiento completamente distinto en Paraguay. Muchas veces el ánimo de ese tipo de proyecciones son esas, no tanto acertar numéricamente de forma muy precisa, sino que saber la gravedad que puede tener el evento. Y el 2021 nos tocó pasarla mal y estar en los récords mundiales de tasa de mortalidad específica, justamente ya no había posibilidad de hacer el mismo tipo de intervenciones. Impresionante. Gracias, Pastor. Bueno, Fabiola, nuestra editora científica, también está presente. Sí. Adelante, Fabiola. Hola, Fabiola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. No habilito mi cámara porque acá ya son casi las 11 de la noche y estoy acá bien arropada ya con el frío de Inglaterra. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario que me tiene preocupada en estos últimos días, que probablemente no es algo nuevo, pero es algo que más estoy viendo ahora y por el tema de la vacunación, que es preocupante en Paraguay, ¿verdad? Porque la gente no se está vacunando. Y en el caso de, por ejemplo, la gente que, como nosotros, los de Ciencia del Sur, y también que tratamos de hacer divulgación de alguna forma, ¿verdad?
tratamos de llegar a la gente de alguna forma digamos, masticando un poco la información científica que se tiene para la gente, ¿verdad? Inclusive en Twitter, ¿verdad? Que no es necesariamente un artículo, una columna, sino que es más bien una pequeña conversación que tratamos de hacer para que la gente pueda leer. De alguna forma tratamos de llegar a la gente, aunque sabemos que en Twitter hay poca cantidad de personas, ¿verdad? Por más de que mucha gente lea, ¿verdad? Lo que se refleja en Paraguay es un porcentaje muy bajo, la gente que tiene Twitter, ¿verdad? Y a la que podemos llegar. Pero lo más preocupante ahora es que cuando tratamos de hacer la parte de divulgación, sí, hay gente que es antivacuna, ¿verdad? O antivacuna, anti-COVID, ¿verdad? Específicamente. Y a esa no le vamos a convencer, ¿verdad? A esa difícilmente le vamos a convencer porque está completamente cerrada y no le importa. Pero hay mucha gente que duda, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe, que no entiende, que necesita escuchar explicaciones, ¿verdad? Necesita acercarse más a la información. Y a esa es la gente a la que yo apunto principalmente, en mi caso, ¿verdad? No a los antivacunas ni nada, sino que llegar primero a la gente que trata de entender qué es lo que si le puede vacunar a su hijo y que no sé qué y todo. Pero el problema surge ahora cuando los médicos mismos salen a rechazar la vacuna, ¿verdad? Y entonces, hace poco vi un video de un médico también, no sé de qué departamento es, que me dejó muy preocupada porque la gente, él postea su video y explica y dice que el Ministerio de Salud está equivocado y todo, ¿verdad? Sobre la vacunación de los niños, no le vacunen a los niños y todo ese, lo que envuelve a ese aspecto. Y en realidad es muy fácil llegar y abrir la página de la OMS y ver qué dice la OMS, entrar a la página de UNICEF, a ver qué dice UNICEF, entrar a la página del CDC, a ver qué dice el CDC, ¿verdad? O sea, el problema es que la gente que tiene Facebook y le ve al médico diciendo que no se vacune, que es una vacuna experimental para los niños, por supuesto que le va a creer al médico. Y esa es una de las, creo que uno de los mayores problemas, porque el investigador todavía en Paraguay no tiene un estatus más alto que un médico. Eso es lo que yo veo. El médico es lo más grande que al Paraguay, que el paraguayo promedio le puede creer, ¿verdad? Y a veces el médico no tiene ni siquiera la alfabetización científica, ¿verdad? Para llegar a ese pueblo que quiere, digamos, aprender, ¿verdad? Entonces salen con estos videos y es realmente preocupante. Y yo realmente no sé cómo se hace en este caso. Yo no sé si el profe Cubilla puede comentar alguna cosa sobre esto cuando realmente tratamos de hacer llegar la información a la gente, pero realmente yo me siento derrotada cuando un médico sale a dar un comentario así sobre las vacunas o tan desinformado, ¿verdad? Y es muy fácil retrucarle a esta persona, a este profesional, porque internet tenemos todo y se entra a la página de internet, claro que está en inglés, ¿verdad? Pero no, a mí no me van a creer si yo escribo y traduzco y explico lo que dice la OMS. Ya me dijeron que quién es lo que te paga a vos para estar ahí promoviendo la vacuna y todo, ¿verdad? Y nada, realmente no sé cómo se puede hacer con esta situación cuando el médico, y más cuando la gente le conoce al médico, ¿verdad? Sabe que el médico que le ayudó, que le dio un remedio gratis, lo que sea, en Paraguay, no, es un caso, para mí es un caso perdido, ¿verdad? Tratar de luchar contra esta situación, ¿verdad? Sí, bueno, yo concuerdo con Fabiola respecto a que hay dos grupos, digamos, principales antivacunas. Uno que están desinformados, pero son más bien indiferentes, y otros que son los radicales. Y realmente con los radicales no vale la pena antagonizarlos. Parece que hay estudios sobre esto, inclusive leí algo al respecto de que es peor antagonizarlos porque se vuelven más radicales y ya tienen tomada la decisión. En cambio, el otro grupo sí, ¿verdad? El otro grupo es donde hay que trabajar
y me parece que es un gran trabajo que estás haciendo, tratando, digamos, de convencer a la gente que está desinformada a que se vacune. Yo creo que eso hasta ahí uno puede ir. El tema de los profesionales son médicos que dentro de la comunidad médica no tienen prestigio, ¿verdad? Absolutamente desprestigiados ya previamente a estos episodios de COVID, ¿verdad? Así que, pero lógicamente tienen sus seguidores, ¿verdad? Tienen sus seguidores como esta gente que de lo que se dedica a eso, a tratar de tener seguidores para, digamos, que los acompañen en sus disparates, ¿verdad? Y bueno, pero nada se puede hacer tampoco contra esto, ¿verdad? Porque creo que el círculo médico ya dio su opinión, ¿verdad? Las organizaciones médicas y científicas pueden dar sus opiniones y como decía Fabiola, es demasiado fácil refutarlo, ¿verdad? Pero los argumentos racionales pues no entran en el público así fácilmente y inclusive puede antagonizarlos y se ponen más fuertes alrededor de ellos, ¿verdad? Bueno, son temas que bueno. Bueno, profe, vamos a ir cerrando, pero gracias Fabiola. Es muy preocupante lo que dice Fabiola, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar compartiendo mucha información rigurosa, mucha información precisa sobre las vacunas, como en nuestros foros, en nuestros artículos y en las redes sociales, como dice, pero a la hora de la verdad, la gente le sigue a esos médicos, ¿verdad? Que tienen muchos seguidores en las redes sociales. Y vamos a hablar también de redes sociales, vamos a ver si nuestra profesora de redes puede ayudarnos con eso, Fabiola. Pero antes, profe, antes de despedirnos, yo quería hacerte una última pregunta así en general, porque hace poco publicamos una entrevista que te hicimos sobre el IPI, justamente, que es una institución muy importante para la ciencia de nuestro país, y eras muy directo y muy franco, ¿verdad? Con respecto al futuro, y lo comparabas con el Imperio Romano, ¿verdad? De su auge, su alce y bueno, después ya su caída. ¿Cómo, y ya en un contexto en que tenemos todavía poca producción científica en Paraguay, ¿cómo ves en este aspecto, ya que nos vino la pandemia con muy poca ciencia también nosotros en Paraguay, cómo ves el futuro, profe? Yo sé que no te gusta hacer futurología ni predicciones, pero siempre hablamos de futuro igual, ¿te gusta o no? Siempre hablamos de cómo la patología se va a transformar, de cómo la medicina misma se está transformando y en este aspecto también la ciencia, ¿verdad? Y tu visión con respecto a la ciencia en Paraguay, profe, a pesar de que estamos con números rojos. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Sí. Sí, bueno, sí, no quiero hacer futurología realmente. Las instituciones, por supuesto, tienen sus periodos de apogeo, de declinación y derrumbe, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que va a ocurrir con esta pequeña institución nuestra, ¿verdad? Que no pretende ni siquiera ser institución. No debería ocurrir lo mismo con las grandes instituciones universitarias, donde todos estos trabajos deberían haberse hecho en la universidad, ¿verdad? Y lastimosamente no hay ambientes adecuados para mí, por eso tuve que salir, ¿verdad? Y hacerlo fuera. Respecto a la ciencia del Paraguay, bueno, yo creo que está pasando por un momento interesante. Hay muchísimos jóvenes que se están iniciando en la investigación y les deseo lo mejor, ¿verdad? Pero con muchísimas dificultades. No veo que las instituciones estén, digamos, haciendo los cambios que son necesarios internos para que pueda hacerse investigación, digamos, de calidad y con tranquilidad en nuestro país. No estoy viendo, ¿verdad? Entonces, tengo una visión muy pesimista, ¿verdad? Muy pesimista. Y aquello descrito por este profesor educador de Boston, ¿verdad? El creador de la comparación, la educación superior comparada, creo, en una cátedra. Él tiene esa cátedra en la Universidad de Boston. Se llama Philip Albach. Él habla de ciencia central y ciencia periférica, y cuando le lees, ¿verdad? Y ves sus datos, te da piel de gallina, porque
Para él, por ejemplo, la ciencia que hay en Corea, a veces hasta en Japón, ¿verdad? Por supuesto en la India, etcétera, ¿verdad? Eso es ciencia periférica, ¿verdad? La ciencia central se produce en 20 lugares, lo más en el mundo, ¿verdad? Y todo el resto está siguiendo. Está siguiendo el baile decretado o el juego decretado, el juego de los avalorios, como dice el libro de Hermann Hesse, decretado por los maestros de las 20 instituciones, ¿no? Que crean los paradigmas y crean las metodologías, y entonces tienen la ciencia central y el resto somos ciencia periférica. Y nosotros en el Paraguay somos periférica de la periférica. Entonces, no es una visión optimista que tengo. A veces me pregunto si la ciencia, como se inició en la época del Renacimiento en Italia, ¿verdad? De gran florecimiento económico, apareció Galileo, ¿verdad? En Inglaterra, en una época de poderío, apareció Newton. En la Alemania poderosa y austrohúngara aparecieron estos Virchow, Rokitansky y otros fenómenos de la medicina. Me pregunto si la ciencia no es secundaria a la riqueza de los países, a la civilización y a la riqueza de los países. Y no como pretendemos nosotros cada vez que pedimos plata. Queremos dinero para aportar con el desarrollo del país. No es que, mirando al revés, les dejo este mensaje, ¿verdad? Perturbador, de que el desarrollo del país es lo que al final va a traer la ciencia. Muy claro, profesor. Muchísimas gracias, en serio, por esta entrevista. Queríamos empezar con todo, ¿verdad? El Seminario de Comunicación Científica Digital, y creo que llenamos las expectativas. Dani. Asimismo, les queríamos dar una muestra, ¿verdad? De una entrevista a un investigador, porque hay investigadores a los que se le puede hacer una entrevista y hay otros a las que lamentablemente no, aunque sean genios, aunque sean personas súper preparadas. La entrevista y la comunicación con un público amplio requiere sus habilidades, ¿verdad? Entonces, era también una oportunidad para ensayarse, para practicar, y cosa que vamos a seguir haciéndolo durante todo este seminario. Entonces les seguimos invitando a los que no se se registraron, perdón, que lo hagan, que mañana sigue, mañana y el sábado también, mañana al mismo horario a las 6:30 y el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a tener el día de mañana la introducción a lo que es el periodismo científico y a lo que es la divulgación. En gran parte de nuestro trabajo en Ciencia del Sur es fomentar no solo la divulgación por parte de los investigadores, que den a conocer sus investigaciones, el estado del arte, de sus disciplinas, sino también ofrecer a los comunicadores, a los periodistas, esta opción del periodismo científico, que existe esta especialización, así como existen otras en política, en economía, y que es más relevante que nunca en estos tiempos, que necesitamos de información certera en los medios, que necesitamos de, por ejemplo, personas que le hagan frente a personas que desinforman, que en lugar de que esté un periodista generalista en un medio, esté un periodista especializado en ciencia, que pueda hacer las preguntas correctas, que pueda brindar la información y tenga el bagaje necesario para servir a la sociedad, que es realmente el fin último del periodismo, al menos como lo consigo yo. Bueno, muchísimas gracias, profesor Cubilla, por tu tiempo, por contarnos tus experiencias y animarnos también, aunque para vos sea una visión pesimista en el Paraguay. Hay mucho por hacer y eso también es un impulso. La crítica también es un impulso, ¿verdad? Cuando te dicen que no podés, a veces es cuando más querés hacer. Entonces, gracias, profesor, y a todos los que nos acompañaron esta noche. Nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos y saludos. Buenas noches.